No te digo en qué invertir, solo doy ejemplos para que entiendas cómo funciona la inversión de ingresos pasivos. Y ya que estamos con los avisos, debo decirte que invertir conlleva riesgos. No siempre ganarás dinero al invertir. Podrías perderlo, así que siempre, investiga por tu cuenta. Y nunca sigas ciegamente los consejos de un desconocido en YouTube. SPG es Simon Property Group, una empresa que invierte en desarrollos inmobiliarios de uso mixto en Estados Unidos. Y ellos están pagando un rendimiento anual del 6,5%. Si inviertes $1,000 en este rate, obtendrás $65 pasivos sin hacer nada ni lidiar con inquilinos, porque la empresa se encargará de ese dolor de cabeza. Inviertes en una empresa que invierte en bienes raíces, y ellos hacen todo el trabajo, el esfuerzo y la gestión. Tú solo recibes ingresos pasivos. NLI es Annaly Capital Management, y ellos hacen algo un poco diferente. No poseen propiedades físicas, ellos poseen los préstamos. Invierten en valores respaldados por hipotecas comerciales y pagan un rendimiento anual del 11,5%. Si inviertes $1,000 en NLI, ganarás unos $115 en ingresos pasivos sin hacer nada mientras la empresa trabaja. A mayores dividendos, mayor riesgo. Tenlo presente. En este punto, lo que mucha gente empieza a hacer es buscar en Google cómo encontrar acciones con mayores dividendos e invierten en las que más pagan. Como alguien que hizo eso en la universidad, te daré una advertencia. Nunca debes basar tu decisión de inversión solo en el dividendo que paga una empresa, porque ese rendimiento puede ser engañoso. Supongamos que quieres invertir en esta empresa hipotética que cotiza a $100 por acción y pagan un 5% anual. Si inviertes $1,000, te pagarán 50. Si inviertes $100, recibirás $5 el próximo año. Ahora, lo que debes tener en cuenta es qué tan fuerte es la empresa. Porque digamos que empieza a ir muy mal, pierde dinero y está al borde de la quiebra. Y el precio de la acción se desploma de $100 a $20 por acción porque su situación financiera es muy mala. En este punto, si aún no han ajustado sus dividendos, parecerá como si todavía estuvieran pagando ese rendimiento anual de $5, ¿cierto? Esta es la cantidad que pagaban. Y asumiendo que no han ajustado sus dividendos, parecerá que pagan un dividendo anual de $5 por un precio de $20 por acción. ¿Eso qué es? Un 25% de retorno. La gente podría pensar que esta empresa es increíble. Están pagando un 25% al año sobre mi dinero, pero lo que no entiendes es que esta empresa podría estar al borde de la quiebra. Sí, podrías ganar algunos dividendos, pero luego la empresa podría quebrar. O si no se van a la quiebra, también pueden recortar sus dividendos a cero y ahora eres dueño de una empresa que realmente no está haciendo nada. Es por eso que es muy importante que, antes de empezar a invertir en empresas por sus dividendos, analices sus finanzas y los fundamentos de la compañía para invertir en una empresa que quieras poseer y que sea más rentable en el futuro. Si esto es abrumador, no quieres hacerlo o no sabes cómo, considera mirar 3 fondos indexados. Con un fondo indexado, no tienes que encontrar la empresa perfecta. Puedes invertir en un grupo de acciones que te da exposición a muchas. Y si inviertes por dividendos como ingreso pasivo, puedes invertir en un fondo que te dé ese ingreso. Hay varias formas. Puedes invertir en un fondo como BOO, que te da exposición al mercado de valores general. BOO invierte en las 500 mejores empresas. Si inviertes en BOO, obtienes exposición a las 500 mejores empresas del mercado. Al momento de grabar este video, BOO paga un dividendo del 1,75%. Si inviertes $1,000 en BOO hoy, el próximo año puedes esperar ganar unos $17 o $18 en dividendos. Es dinero que ganas sin hacer nada, solo invirtiendo en este fondo, y tendrás exposición a las 500 mejores empresas. El objetivo es que tu inversión de $1,000 aumente de valor. BNQ es el fondo indexado de Vanguard para REITs. Si quieres invertir en REITs y exponerte a bienes raíces, pero no quieres trabajar buscando el mejor rate y arriesgarte a que quiebre, una cosa que puedes hacer es invertir en BNQ, porque este fondo te da exposición a un montón de... Al momento de grabar este video, BNQ está pagando un 3,85% al año en dividendos. BUIAM es el fondo de Vanguard para empresas con altos dividendos. Si quieres invertir en empresas que pagan altos dividendos y no quieres buscarlas todas, puedes invertir en un fondo como BUIAM, que invierte en empresas con altos dividendos. Al momento de grabar este video,
BWIAM paga un 3.62% anual en dividendos. No son cantidades que cambien la vida si inviertes $1,000, pero es la base para crear riqueza y un nuevo flujo de ingresos pasivos, porque es dinero que obtienes sin mover un dedo. Simplemente pones tu dinero en estos fondos, y ellos invierten en empresas que trabajan para ganar tu dinero. Y esto es lo que obtienes sin hacer nada. La cuarta forma de generar ingresos pasivos es mediante la inversión en bienes raíces colectivos. Invertir en bienes raíces colectivos es como un REIT, donde inviertes en una empresa inmobiliaria. Pero ahora, con el crowdfunding, estás invirtiendo directamente en un fondo que te brinda exposición a las propiedades inmobiliarias. No puedes invertir en crowdfunding inmobiliario en bolsa. Debes usar una plataforma externa para acceder a estas inversiones. Usando algo como Fundrise, su web dice que los retornos históricos de los últimos años han sido de un 8 a un 12% anual. Esta cifra del 8 al 12% no representa solo tus ingresos pasivos, sino también los dividendos obtenidos y la apreciación del valor de la propiedad. Entonces, esto funciona invirtiendo directamente en un fondo, y este fondo imita los retornos que obtiene una propiedad o un grupo de propiedades inmobiliarias. Si el valor de estos inmuebles aumenta, tu fondo también lo hace. Y si generan ingresos por rentas, tú recibes una parte. Eso constituyen tus dividendos. Nuevamente, con este crowdfunding inmobiliario, tú no eres quien sale a buscar los negocios, ni quien busca inquilinos, ni quien los gestiona o paga los gastos. Simplemente inviertes en un fondo con exposición a estos inmuebles, dejando que otros hagan el trabajo, y a medida que estos negocios generan dinero, tú también lo haces. Es una forma fácil de obtener exposición a bienes raíces y generar ingresos pasivos, sin tener que salir a gastar cientos de miles o millones de dólares comprando inversiones inmobiliarias físicas. Si quieres saber cómo funciona el crowdfunding inmobiliario, tenemos artículos en theminoritymindset.com y te dejaré el enlace en la descripción. La quinta forma de ganar ingresos pasivos es siendo banquero, sin ser un banco. Esto funciona encontrando personas que quieren pedir dinero prestado. Quizás no quieren ir a un banco o no califican para un préstamo bancario, así que tú les prestas dinero. Y a cambio de que utilicen tu capital, ellos te pagarán intereses mensualmente, tal como tú tendrías que pagarle al banco si solicitaras un préstamo. Lo curioso es que si alguien no puede obtener un préstamo bancario, deberá pagarte una tasa de interés más alta para compensar el riesgo. Existen varias maneras de lograrlo. Podrías encontrar a alguien que necesite $1,000, pero tendrías que encargarte de todo el papeleo y la gestión, lo cual requiere mucho tiempo y no es nada pasivo. O puedes usar una plataforma de préstamos en línea, como Lending Club. No me pagan por decir esto, es solo un ejemplo de cómo funciona este tipo de préstamos. Su tasa de interés promedio es del 14%. Eso es lo que pagan los prestatarios. De ese 14% no obtendrás la totalidad, ya que algunas personas no pagarán sus préstamos y otras los liquidarán antes de lo previsto. Si pagas un préstamo antes, pagas menos intereses, así que recibes menos. Así que dicen que apliques un factor de pérdida del 8%, ya sea por impagos o por pagos anticipados. Y añaden un 1% de comisión. Después de estas comisiones, te queda un retorno de aproximadamente el 5%. Es dinero que ganas mensualmente por intereses, recuperando también algo de capital cada mes. Simplemente prestas el dinero, permites que otros lo usen y ellos te pagan intereses por ello. La sexta manera de ganar dinero es alquilando parte de tu hogar. En la universidad, mi compañero y yo hablábamos de negocios, y una idea era que los fines de semana que no estábamos, podríamos subalquilar nuestro apartamento a gente que quisiera quedarse en nuestra ciudad cuando no estábamos. Es una forma fácil de ganar dinero, porque si no estás en casa un fin de semana, alguien más puede quedarse y pagarte el alquiler. Antes era difícil porque no existía Airbnb, o si existía, yo no lo conocía. Si no estás en casa un fin de semana o tienes espacio extra, como un sótano o una habitación, puedes ponerlo en Airbnb para cuando quieras que otros se queden. O la alternativa, si te parece bien que otros vivan en tu propiedad, es si tienes espacio extra, quizás un sótano, una habitación de invitados o una suite. Puedes rentarlo a otra persona, ellos vivirán allí y te pagarán una renta mensual por el uso de tu propiedad sin necesidad de invertir mucho dinero adicional. Como ya tienes el espacio y está vacío, alguien lo usará y te pagará ingresos pasivos cada mes por utilizar ese espacio que no aprovechas. Dependiendo de dónde vivas, pueden ser de $200 a $1,000 extra al mes en ingresos pasivos, sin tener que invertir $1,000 si ya tienes el espacio. La séptima forma de obtener ingresos pasivos es mediante bonos municipales. Antes hablé de cómo obtener ingresos pasivos con dividendos de acciones. Al invertir en acciones, te conviertes en uno de los dueños de la empresa.
Con los bonos es un poco diferente, ya que no te conviertes en dueño de nada, simplemente inviertes tu dinero otorgando préstamos y recibes pagos mediante intereses. Si no lo sabías, a las ciudades y estados les encanta gastar dinero que no poseen, por lo que esto podría utilizarse para construir escuelas, carreteras o sistemas policiales. Necesitan pedir dinero prestado. Una forma en que los gobiernos locales piden dinero prestado es emitiendo bonos a personas como tú, los inversores. Esto es un bono municipal. Un bono municipal es cuando tú le otorgas un préstamo de dinero a un gobierno local. Esto podría ser tu ciudad o tu estado, y ahora estás prestando tu dinero a la ciudad o al estado y ellos te pagarán de vuelta con intereses. Cada mes recibirás un poco de interés y al final del préstamo, llamado fecha de vencimiento, recuperarás tus $1,000 de inversión inicial. Hay un par de cosas que hacen que los bonos municipales sean muy interesantes. En primer lugar, tienden a ser muy seguros, ya que nadie piensa que las ciudades y estados irán a la quiebra. Y segundo, pueden ser inversiones exentas de impuestos. Si prestas dinero al gobierno, están libres de impuestos federales. Eso significa que no pagarás impuestos federales, pero hay una segunda capa llamada impuestos estatales. Lugares como Nueva York y California tienen impuestos estatales muy altos, pero si inviertes en un bono municipal de Nueva York o California, y vives en Nueva York o California, entonces tampoco tienes que pagar impuestos estatales sobre esos ingresos. Pero para evitar pagar estos impuestos estatales, debes vivir en el estado donde se encuentra este bono. Entonces, si inviertes en un bono municipal de Nueva York y no vives en Nueva York, tendrás que pagar impuestos estatales sobre tus ingresos. Pero si resides en Nueva York y estás invirtiendo en un bono municipal de Nueva York, entonces no tendrás que pagar impuestos federales ni estatales sobre tus ingresos. La forma de crear riqueza en la bolsa no es persiguiendo acciones de moda, es a través de lo que llamo ABB, siempre estar comprando. Y escribí un libro nuevo llamado ABB, siempre estar comprando. Cómo crear riqueza en cualquier mercado, donde explico la estrategia exacta para construir riqueza en la bolsa y convertir tu dinero extra en ingresos o más riqueza. Así puedes usar la bolsa para crear riqueza. Y como ves mi video, te daré una copia digital de mi libro gratis. Tengo el enlace para que lo descargues en la descripción de abajo. Al registrarte para el libro, obtendrás acceso a Market Briefs, mi boletín para inversores gratis, donde mi equipo analiza lo que pasa en economía, vivienda, acciones, cripto y en los mercados globales. Lo leen cientos de miles de inversores cada mañana. Si quieres mi libro electrónico y Market Briefs gratis, solo regístrate. Tengo el enlace en la descripción abajo. La diferencia entre ser un inversionista real y ser un especulador o un operador es el tiempo que planeas mantener tu inversión. Si te quedas con McDonald's, si planeas comprar y vender sus acciones en 3 meses para ganar rápido, no eres inversor, eres comerciante. Si planeas mantener esta inversión por más de un año, ahora eres clasificado como inversor. Al invertir tu dinero, lo usas para ser productor, no solo consumidor. Recuerda, cuando eres consumidor, solo comes o usas el producto. Cuando eres el productor, eres quien gana dinero con el producto. Así que estás invirtiendo en ser un productor, y cuando inviertes tu dinero, tienes un horizonte temporal de mantener tu dinero invertido durante al menos un año. En este video no hablaré de inversiones normales. Quiero hablar de las que deberías mantener toda la vida porque son diferentes a lo que piensas. Repasaré 5 tipos de inversión en este video, así que míralo hasta el final, pero antes de empezar, necesito un favor. Presiona el botón de me gusta abajo porque por el algoritmo de YouTube, si no presionas ese botón, entonces YouTube es menos probable que te muestre a ti y a otros nuestros videos de noticias y educación financiera. El primero es bienes raíces para fines residenciales por razones que quizás no esperes. Cuando digo bienes raíces residenciales, me refiero a donde vive la gente, como casas o apartamentos. No lo llamo bienes raíces residenciales porque cuando la gente dice eso, esto significa casas unifamiliares o unidades multifamiliares de hasta 4 unidades. Cuando digo bienes raíces residenciales, puede significar casas unifamiliares o grandes complejos de apartamentos. Así funciona la inversión inmobiliaria. Supongamos que hayas esta casa a la venta por $100,000. Inspeccionas la propiedad y consideras que es una buena opción en una buena zona. Entonces decides entrar. Voy a dibujarte aquí mismo, y te dibujaré con un buen bigote, por supuesto. Entras y compras esta propiedad por $100,000. Ahora posees esta casa, pero no vivirás en ella personalmente. En cambio, lo que haces es alquilar esta casa a esta persona de aquí y quizás a su familia, y ellos vivirán en tu propiedad. Pero a cambio de que esta persona viva en tu propiedad, te pagarán $1,000 mensuales de renta cada mes por el hecho de vivir en tu propiedad. Ahora, puedes seguir trabajando en tu empleo normalmente, irte de vacaciones o hacer lo que necesites. Y seguirás ganando esos $1,000 al mes cada mes porque esta persona necesita un lugar donde vivir.
¿Y dónde viven? Viven en tu casa. La razón por la que digo que quieres poseer bienes raíces residenciales de por vida es porque la gente siempre necesitará un lugar donde quedarse, sin importar la tecnología ni el futuro. La gente siempre necesitará un hogar. Puedes comparar eso con el pasado, cuando la gente solía ver los centros comerciales como la mejor inversión inmobiliaria. Al avanzar la tecnología y aparecer Amazon, la dinámica comercial del mundo cambió, haciendo que los centros comerciales perdieran su atractivo. Hubo gente que ganó muchísimo dinero con los centros comerciales, pero esa industria está muriendo porque todo el sector minorista está cambiando. Lo mismo ocurre con las oficinas. Los inversores inmobiliarios decían que las empresas siempre necesitarían un lugar para trabajar, pero con la pandemia de 2020, la gente vio que podía trabajar desde casa, haciendo las oficinas menos atractivas. Los bienes raíces residenciales son diferentes porque la gente siempre necesitará un techo, una cama donde dormir y un hogar donde quedarse. Esto facilita poseer bienes raíces de por vida, ya que la única razón por la que alguien no querría un hogar es si decidieran que prefieren vivir en la calle. Hablemos de por qué querrías o no tener bienes raíces de por vida. Para este ejemplo, digamos que aquí tienes una casa unifamiliar y aquí un complejo de apartamentos, ambos comprables por $1 millón. Y asumamos para este ejemplo que si alquilaras ambas propiedades, después de pagar todos tus gastos, obtendrías una ganancia de $70,000 al finalizar el año. Compras cada una y te generan, digamos, $200,000 al año en ingresos por alquiler y luego pagas tus gastos, impuestos, seguros, mantenimiento y gastos de administración. Después de cubrir todos los gastos, te quedan $70,000 de utilidad, suponiendo que no hay deuda. Compras estas propiedades al contado. Esto implica que ambas propiedades te ofrecen un retorno anual del 7%, ya que compras esta casa por $1 millón y obtienes $70,000 anuales en ganancias por renta. Y aquí compras este complejo de apartamentos por $1 millón y ganas $70,000 al año. Pero también debes recordar que solo porque ganaste $70,000 no significa que te los quedes, porque el IRS quiere su parte. Debes pagar impuestos sobre este dinero. Sin embargo, los bienes raíces vienen con algunas lagunas legales fiscales. Cuando tienes bienes raíces como inversión sin vivir ahí, sino alquilando a otros, puedes decirle al IRS, oye, esta propiedad es un año más vieja, así que merezco una deducción por depreciación en mis impuestos. Entonces, obtienes un beneficio fiscal en ambos ingresos, porque posees bienes raíces de inversión, pero el tamaño de tu deducción será diferente aquí y allá, porque la casa unifamiliar es bien raíz residencial y el complejo de apartamentos es bien raíz comercial. Los bienes raíces residenciales, incluyendo casas unifamiliares de 2, 3 y 4 unidades, permiten depreciar la propiedad durante 27 años y medio, mientras que los comerciales de más de 4 unidades permiten depreciar la propiedad durante 39 años. Explicaré qué significa esto. Lo que harás es tomar el valor de la construcción, excluyendo el terreno, y dividirlo por los años que puedes depreciarlo fiscalmente. Para estos ejemplos, supongamos que cuando compras esta propiedad de $1 millón, $200,000 corresponden al valor del terreno. Porque estas propiedades están sobre un terreno y $800,000 son para el edificio. Pagas $200,000 por el terreno y $800,000 por el edificio. Al saber eso, puedes calcular $800,000 divididos por 27 años y medio, lo cual es un segundo. $800,000 divididos por 27 y medio, $29,000, así que aquí obtienes un beneficio fiscal de $29,000 cada año durante 27 años y medio, y aquí $800,000 divididos por 39, esto es unos $20,000. Aquí obtienes un beneficio fiscal de $20,000 al año por 39 años. Esto te permite comprar la propiedad. Ganas $70,000 al año, pero solo pagas impuestos sobre $79,000 menos $29,000, cerca de $41,000. Usted solo tributa por $41,000 de ingresos durante los primeros 27 años y medio. Pasado ese tiempo, la deducción desaparece. Es igual en este caso. Aquí ganas $70,000, declaras $50,000 al IRS y eso dura 39 años. Tras 39 años pierdes la deducción, por eso muchos invierten en bienes raíces. Pero buscan no tenerla más de 27 años y medio o 39 años. Pero también hay beneficios si posees bienes raíces toda la vida. Por eso no querrías bienes raíces de por vida, porque tras 27 años y medio o 39 años
pierdes el beneficio fiscal y ahora debes pagar más impuestos. Si no quieres pagar más impuestos, vende tras 27 años y medio o 39 años. Así aprovechas los beneficios fiscales. No obstante, analicemos las razones para mantener bienes raíces durante toda la vida. Veamos el mismo ejemplo. Compras cualquiera de estas propiedades por $1.000.000. La posees por un tiempo y ganas dinero de alquiler cada año. Pero ahora pasan unos años y ves que tu propiedad vale $5 millones. Tienes mucho patrimonio en esta propiedad, ya que la compraste por $1 millón y ahora vale 5 millones y piensas, sí, quiero dar esta propiedad o este dinero a mis hijos. Una opción es vender la propiedad y recibir $5 millones en efectivo, pero obtendrías millones en ganancias porque la compraste por $1 millón. Y la estás vendiendo por 5 millones, así que vas a tener una factura de impuestos bastante grande donde tendrás que darle una gran parte de este dinero al IRS en impuestos. La alternativa, suponiendo que no vendas la propiedad mientras vives y la conserves hasta tu fallecimiento, es que al morir, tu patrimonio entrega esta propiedad, cualquiera de las dos, a tus herederos, tus hijos. Lo que ocurre es que tu hijo recibe la propiedad y el gobierno determinará que tu hijo adquirió la propiedad por $5 millones. Si tu hijo la vende hoy por 5 millones tras tu muerte, recibe esos 5 millones en efectivo. Y no deben pagar impuestos sobre ese dinero, porque para el gobierno parece que ellos compraron la propiedad por $5 millones. Este concepto se llama base incrementada y esencialmente lo que dice es que si mueres con esta propiedad, entonces la persona que la recibe puede declarar esencialmente que compró la propiedad por el valor que tenía al momento de tu muerte. Así no te preocupas por vender con ganancia, pagar impuestos y dar el efectivo. Lo que puedes hacer es mantener la propiedad durante el resto de tu vida y al morir, entregársela a tu hijo, preocupándote solo por los impuestos sucesorios. Pero tienes un margen mayor, pues debes regalar millones antes de pagar impuestos sucesorios. Aunque soy abogado, no soy el tuyo. Si tienes dudas legales o fiscales, consulta a un profesional. La última razón para tener bienes raíces de por vida es que posees algo tangible que puedes ver, sentir y tocar. Y esto es algo que puede continuar proporcionándote ingresos y crecimiento de ingresos por el resto de tu vida, porque si hay demanda para esta propiedad, donde sea que esté, entonces verás que más personas querrán vivir allí, lo que significa que el alquiler que cobras también puede aumentar. Entonces, a medida que todo se encarece por la inflación, tus ingresos anuales también aumentan porque hay mayor demanda para vivir en la propiedad que posees. Lo segundo que debes poseer de por vida es el mercado bursátil en general. Y al decir esto, no me refiero a invertir en acciones como suele hablar la mayoría de la gente. Hablo de inversiones en YouTube, desde bienes raíces a bolsa. Si no te has suscrito, hazlo. Pero cuando la gente habla de invertir en bolsa, buscan la próxima acción estrella. ¿Cómo puedes hallar la próxima Tesla, Amazon o Apple antes de que alcancen el éxito? Puedes ganar mucho dinero, pero quizás no quieras tenerlo de por vida. Porque, bueno, Tesla podría fracasar, Amazon podría ir a la quiebra y a la gente podría dejar de gustarle el iPhone. Sé lo que piensas. Amazon no puede fallar. Son una potencia. ¿Cómo algo sería mayor que Amazon? Eso pensaban de Sears. Sears era el gigante minorista y en aquel tiempo la gente creía que nunca tendría competencia porque eran demasiado grandes. Bueno, ahora los tiempos han cambiado, la tecnología ha cambiado y Sears está en bancarrota. Las empresas, la tecnología y la gente cambiarán, pero si crees en Estados Unidos y su economía, una cosa que no cambiará es la economía. Entonces, si crees en la economía de Estados Unidos, debes apostar por ella porque aunque empresas como Sears o JCPenney puedan fracasar y Circuit City, Hertz o California Pizza Kitchen puedan fracasar, la economía estadounidense ha seguido creciendo. La forma más cercana de exponerse a la economía de Estados Unidos es invertir en el mercado bursátil general, y eso sería a través de fondos como BOO y SPI. Estos son dos ETFs diferentes, fondos cotizados en bolsa, que le permiten invertir en el mercado bursátil general, porque ambos fondos le exponen a las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Comienzo a ganar dinero porque aquello en lo que invertí me envía un cheque, ya sea cada mes, cada 3 meses o cada año. En el mercado bursátil, este cheque llega cada 3 meses y no es físico. Es un depósito directo, llamado dividendo, porque algunas empresas tienen muchas ganancias.
Por ejemplo, McDonald's tiene miles de millones de dólares de ganancias en su cuenta bancaria al final del año. Ahora, cuando tienen estos miles de millones de dólares, pueden hacer tres cosas con ellos. Pueden reinvertir el dinero en su empresa. Pueden crear mejores hamburguesas. Pueden, número 2, ahorrar este dinero para una emergencia, para tener ahorros extra por si pasa algo malo. O pueden hacer, número 3, pueden simplemente repartirlo entre los accionistas. Y una buena empresa hará un poco de las tres cosas. Así que hay empresas que tienen grandes ganancias y simplemente reparten una gran parte en forma de dividendo, donde literalmente depositan dinero en su cuenta bancaria por no hacer nada más que poseer esa acción. Ahora bien, usted puede optar por invertir en esas compañías individuales o bien invertir en un fondo especializado en dividendos. Quiero exponerle los pros y los contras. La razón por la que me gustan los dividendos es porque me dan seguridad, porque después de un tiempo y varios años verá que esos dividendos empiezan a acumularse y mi meta es vivir de mi flujo de caja, de mis dividendos y de mis ingresos por alquileres, porque ese flujo de caja de mis inversiones, que es bastante pasivo, puede financiar mi vida. Y puedo usar ese dinero para comprar mi auto, pagar mi vivienda, mis vacaciones y lo que quiera, sin tener que trabajar por ese dinero. Trabajé para comprar inversiones. A muchos no les gustan los dividendos porque es lento al inicio. Invertirá dinero este año, el próximo y el siguiente y verá poco o ningún retorno. Toma años o una década ver el impacto de los dividendos si no tiene mucho dinero. Además, número 2, debe pensar en los impuestos al recibir dividendos, porque debe pagar impuestos sobre ellos, incluso si los reinvierte. Si le gustan o no los dividendos, es su decisión. Yo los amo, así que hablaré de un par de ETFs de dividendos, dos muy diferentes. Por cierto, yo personalmente estoy invertido en ambos. Se trata de SCHD y BIMI. SCHD es un fondo que paga dividendos creado por Charles Schwab, y este fondo invierte en compañías de los Estados Unidos que pagan dividendos. Charles Schwab es el gestor del fondo. Buscan empresas de alto dividendo en U e invierten en ellas. Así puede obtener un dividendo fuerte y estable. ¿Significa que el fondo siempre sube? No. ¿Significa que los dividendos siempre suben? No. Verá variaciones como en los precios de las acciones. Las acciones suben y bajan, los dividendos también, pero a largo plazo el objetivo es que el valor y los dividendos suban. Invertir es arriesgado, pero ese es el objetivo de SCHD. BUMI fue creado por Vanguard y es interesante. Por eso quería mencionarlo, debido a que este fondo invierte en compañías que pagan altos dividendos fuera de los Estados Unidos. Empresas extranjeras que pagan mayores dividendos. Esto es más especulativo, pero la razón por la que quiero hablar de esto es porque a veces, especialmente si estás empezando, quieres tener un poco más de riesgo en tu portafolio. Y ahora, al invertir en estas compañías fuera de Estados Unidos, puedes ver el crecimiento no solo de la empresa, sino también del país. Si esos países crecen, las empresas también, y verás un crecimiento más rápido en los dividendos. Así que esto es más arriesgado, pero tiene más potencial para ver más crecimiento en esos dividendos también. De nuevo, tienes que conocer tu juego. Puede que odies la idea de invertir en dividendos. Quizás te encante la idea. Es solo una forma de empezar a pensar en... Al construir tu cartera, ¿en qué quieres invertir? Yo quiero tener algo del S&P 500. Quiero poseer algunos dividendos, lo cual también me lleva al número 3, un fondo de crecimiento. Las compañías de crecimiento son diferentes a ambas porque generalmente no tienen muchas ganancias, si es que tienen alguna. Son empresas que buscan crecer lo más posible y rápido, reinvirtiendo sus beneficios en la compañía. Lo cual significa que hay más riesgo por más retorno potencial. Y eso significa que hay una posibilidad de que las compañías dentro de estos fondos puedan quebrar mucho más rápido. Pero si sale bien, esas empresas pueden crecer mucho más. Así que los fondos de crecimiento son más arriesgados por más retorno potencial. Palabra clave, retorno potencial. Un par de opciones aquí son QQQ y Buque. QQQ da exposición al Nasdaq. Quizás hayas oído ese término. El Nasdaq es un grupo de las 100 compañías más grandes en el mercado de valores que no son financieras. Esa es la clave, no financieras. Eso significa que la mayoría de las compañías en el Nasdaq son en realidad compañías tecnológicas. Y estas son muchas compañías que están innovando, tratando de crecer más. Luego tenemos BUG. Este es creado por Vanguard. Y este es un fondo de crecimiento que está invirtiendo en esos tipos de crecimiento, compañías tipo startup. Estos fondos son más arriesgados y especulativos
Y luego tenemos el S&P 500 y los dividendos, que son un poco más en el lado más seguro. Y es por esto que digo que las finanzas personales son personales, porque, bueno, tus metas van a ser diferentes a las de alguien más. Quizás odies los dividendos o los ames. Quizás quieras más o menos riesgo. Te daré un bono. Este es un ETF de bono que puedes considerar invertir. Y para aquellos de ustedes que creen en un nicho particular, lo bueno de los ETFs es que hay un ETF para casi cualquier cosa. Si crees en una industria o que el mercado cambia de dirección, eso crea una oportunidad. Pero si no sabes en qué empresa invertir en ese cambio, bueno, puedes simplemente invertir en un fondo que da la exposición al cambio amplio. Te daré un ejemplo. BOTS. Es un ETF de IA y robótica. Si crees en esto para los próximos 5, 10 o 20 años, no busques la empresa perfecta. Hay ETFs para eso. Otro ejemplo es AGNG, envejecimiento. Hay una población creciente de personas mayores en Estados Unidos que, bueno, están envejeciendo. Y necesitarán servicios, salud y necesidades distintas. Este ETF invierte en empresas que sirven a mayores. Se beneficia de que la gente envejezca. Si crees que será rentable, considera invertir. IWG, esta es una ETF que da la exposición a los servicios financieros. Si crees en el futuro de la banca, este ETF te da exposición. Te muestro esto porque existen ETFs para todo. Así que, si quieres invertir en un área donde crees que el dinero se está moviendo, bueno, eso no significa que no puedes hacerlo si quieres invertir en ETFs. De hecho, hay ETFs para casi cualquier cosa que puedas imaginar, y esto te puede dar la oportunidad de diversificar dentro de ese nicho también. Pero aquí es donde tienes que saber cómo vas a asignar tu dinero, porque la realidad es que este ETF de nicho es más arriesgado. Y conocer tu tolerancia al riesgo. A los 19 años arriesgas más. Al envejecer, quizás menos. Tienes que conocer tu tolerancia al riesgo. ¿Qué tipo de retornos quieres? ¿Y estás dispuesto a soportar las subidas y las bajadas? Porque la manera en que ganas como un inversor que está invirtiendo en ETFs no es invertir $10,000 hoy y luego esperar que este dinero se convierta en $1,000,000 cuando te jubiles. Esa no es la manera en que lo haces. La manera en que ganas es siguiendo una estrategia que muchas personas llaman DCA, promedio de costo en dólares. Yo lo llamo ABB, siempre estar comprando. Es una cadencia consistente, pasiva y automática, CPA. El dinero es retirado de tu cuenta de cheques e invertido en tu portafolio de ETFs, en tu portafolio de fondos. Y te olvidas, quizás semanal, cada 2 semanas o cada 4. Eliges una cadencia. Yo lo hago semanalmente. Lo hago los miércoles. No hay ciencia secreta. Es solo a mitad de semana. Todos los miércoles se retira dinero de mi cuenta corriente y se invierte automáticamente en mi cartera de ETFs, pase lo que pase. Da igual si los mercados suben. No importa si los mercados bajan. No importa si se desploman. No importa si están en auge. No importa si hay un republicano en la Casa Blanca. No importa si hay un demócrata en la Casa Blanca. No importa lo que pase. Yo sigo comprando. Y quiero que recuerdes esto porque cada vez que vemos una caída en los mercados, recibo preguntas. Solo respira. ¿Vendo todo ahora? ¿Dejo de comprar? En realidad, solo deberías cambiar tu estrategia en una recesión o caída, quizás para comprar más. Porque recuerda, tienes que ser un inversor a largo plazo. Tienes que tener al menos 10 años. Si no 20, 30 o 40 años para ver crecimiento, pero al menos 10 años. Y si tienes 10 años o más en tu horizonte de inversión, una recesión no cambia tu plan de inversión. Eso es, simplemente sigues invirtiendo tu dinero. Y el único cambio que podrías querer hacer es potencialmente comprar más, porque cuando los mercados caen, te da la oportunidad de comprar más buenas inversiones a un precio con descuento. Hay mucha diferencia entre trabajar en un negocio y ser dueño. Soy empleado en Briefs Media y tengo un salario. Pero el dueño se lleva las ganancias. Yo también soy dueño de Briefs Media, así que las ganancias son mías. Si quieres tener acceso a esas ganancias que tiene un negocio, tienes que ser un dueño. Y la diferencia entre las ganancias de un dueño y tu salario es que tu salario tiene un tope. Está limitado según sea tu salario y quizás los aumentos que recibas. Las ganancias no tienen tope. Si eres dueño de parte de una empresa, tus ganancias pueden ser ilimitadas.
La forma más sencilla y accesible de hacer esto es simplemente tomar algo de tu dinero extra e invertirlo en una empresa que esté pagando dividendos. Inviertes en una empresa rentable. Cuando tienen exceso de ganancias, las reparten entre los accionistas como tú. Así que si sales y compras una acción de, digamos, McDonald's, te conviertes en uno de los propietarios de McDonald's. No puedes dirigir McDonald's aunque tienes derecho a voto, pero tienes derecho a tu parte de las ganancias porque eres dueño de una pieza del pastel de propiedad de McDonald's porque posees una acción. Por eso cuando McDonald's gana mucho, reparte una parte. Debts. En 2024 repartieron $5,000 millones. Vas a recibir tu parte de eso, una acción de los muchos millones de acciones a las que pagan dividendos. No todas pagan dividendos. No hablaré de cuáles lo hacen aquí, pero pondré el enlace del video reciente en la descripción. Prefiero hablar de fondos. Si inviertes en McDonald's por dividendos y quiebran por hacer malas hamburguesas, perderías tu dinero y tus futuros dividendos. Más riesgo, más retorno potencial. Y por hoy, hablemos de invertir en fondos, porque hay cestas de acciones llamadas fondos en las que puedes invertir específicamente con el objetivo de generar ingresos por dividendos. Te daré algunos ejemplos. NOBL, SSHD y BUAM son 3 ETFs diferentes, lo que significa fondos que se especializan en invertir en empresas que pagan dividendos. NOBL es un fondo que invierte en compañías del S&P 500 que pagan dividendos. El S&P 500 es un grupo de las 500 empresas más grandes del mercado de valores. Algunas de esas empresas pagan dividendos. Eso es en lo que se enfoca NOBL, pero van un paso más allá. Solo invierten en las compañías que han pagado y aumentado su dividendo cada año durante los últimos 25 años. Para estar en NOBL, debe ser una empresa del S&P 500 y pagar dividendos. Y tus dividendos deben haber subido al menos los últimos 25 años. Esas son las empresas en las que inviertes con este fondo. SSHD y VIM son fondos en los que invierto personalmente, como aviso legal. Y estos son 2 fondos que invierten en compañías que pagan altos dividendos dentro de los Estados Unidos, donde SSHD es creado por una compañía llamada Charles Schwab. VIM es creado por una empresa llamada Vanguard. Si quieres invertir en acciones con dividendos sin buscar la empresa perfecta, una alternativa es invertir en un fondo. No te digo qué comprar. Investiga. No soy asesor financiero. Invertir tiene riesgos y no garantiza ganancias. Perderás dinero, así que investiga siempre y no confíes ciegamente en alguien al azar en YouTube. Recuerda que al recibir dividendos tendrás que pagar impuestos. Al comprar acciones de estos fondos, compras una máquina que te genera flujo de caja. Cada dólar que inviertes es un dólar que te va a pagar con un poco de flujo de caja. Puedes reinvertir los dividendos. Muchas casas de bolsa permiten reinvertirlos automáticamente. Así, tu dinero genera más dinero. Trabajas, ganas dinero y compras máquinas que producen flujo de caja. ¿Compras dividendos con flujo de caja? Luego, al recibir ese flujo de caja, puedes reinvertirlo para ganar aún más dinero. De esa forma, trabajas duro para crear más flujo de caja y tu dinero trabaja para generarte aún más. Así puedes crear una bola de nieve cada vez mayor que genere más flujo de efectivo. Es la vía pasiva. Y al pensar en impuestos, recuerda que aunque reinviertas esos dividendos, debes pagar impuestos por ellos. Aunque lo bueno de los ingresos por dividendos es que tus tasas impositivas suelen ser más bajas que las de tu salario por la misma cantidad de dinero, porque el código fiscal te incentiva cuando ganas dinero mediante inversiones y te castiga cuando lo ganas mediante tu trabajo, porque como inversionista accedes a mejores beneficios fiscales. Es más interesante al hablar de tu propio negocio. Porque ahora, si puedes construir tu propio negocio, que entiendo no es para todos, tienes la propiedad de esa empresa. Y a medida que tu negocio crece y te pagas un salario, recuerda que las ganancias que genera la empresa van a los dueños. Si eres el dueño, tú obtienes las ganancias. Aquí es donde las leyes fiscales se vuelven muy interesantes. Porque como propietario puedes deducir los llamados gastos ordinarios y necesarios. ¿Qué se considera ordinario y necesario en tu empresa? Bueno, si tienes un negocio digital y tienes que, digamos, viajar a Hawái por 2 semanas por negocios, tal vez tengas que tener algunas reuniones allá. Tal vez tengas que grabar videos. Tal vez tengas que ver bienes raíces.
Pero si debes volar a Hawái con tu socio, que resulta ser tu esposa o esposo, ese viaje a Hawái se convierte en un gasto empresarial. Es un gasto ordinario y necesario porque debes ir a Hawái. Allí necesitas hotel y mientras te hospedas, también requieres alimentación. Y tal vez necesites asistir a algunos eventos. Puedes empezar a ver cómo estas cosas pueden convertirse en gastos de negocio porque son ordinarios y necesarios. Te digo esto porque nunca me lo enseñaron. Durante mi infancia no viajé mucho. Cuando hablaba de viajes de niño, casi siempre era para ir a la India a visitar a mi familia. Al empezar a tener éxito en mi negocio, comencé a viajar mucho más con mi socia, quien además es mi esposa. Vivimos en California un mes por el negocio. Daba charlas y hacía podcasts. Viví en Londres un tiempo por la misma razón. Estaba dando charlas, haciendo podcasts, tenía reuniones. Viví en Nueva York un tiempo por las mismas razones. Esos viajes fueron gastos empresariales con mi socia, mi esposa, al ser un gasto ordinario y necesario para mi empresa. A veces es más loco. Mi contador me preguntó qué opinaba de los G-Wagon. Le dije que no me importaba. Él dijo, deberías comprar un G-Wagon. Pregunté, ¿por qué? Él dijo, bueno, el gobierno tiene un programa ahora mismo donde te darán una depreciación adicional. O sea, una mayor deducción si compras un vehículo pesado para tu negocio. Pregunté, ¿por qué necesito un G-Wagon? Él dijo, eres influencer y necesitas mantener tu imagen. ¿Es real? Él dijo, sí, la gente lo hace constantemente. No compré un G-Wagon porque no gastaré dinero en algo innecesario solo para ahorrar un 30 o 40% en impuestos, pero puedes empezar a ver cómo el código fiscal puede beneficiarte cuando también operas el negocio. ¿Es más arriesgado? Totalmente. ¿Es más trabajo? Totalmente. Pero es el juego de los ricos y ahora que lo entiendes, ¿qué harás? ¿Es fácil? No. Pero la oportunidad está ahí. Hablé de invertir en bienes raíces para obtener flujo y beneficios. He hablado de invertir en negocios que generan flujo de efectivo para obtener beneficios fiscales. Hablemos de algo distinto. El crecimiento, para tener mayor potencial de ganancias en tu dinero e inversiones. Invertir en una empresa consolidada como McDonald's es distinto a invertir en una startup joven, porque McDonald's ya tiene cuota de mercado y genera grandes ganancias que reparten a accionistas porque no tienen mejor uso para el dinero. Una startup, en cambio, quiere tomar todo su dinero y reinvertirlo para crecer lo más posible y lo más rápido posible. Aún no se han consolidado como McDonald's, así que son audaces. Quieren crecer y asumen más riesgos. Aquí puedes ver mayor crecimiento en el precio de tus acciones. Compras una acción por $100 y sube a 200, pero conlleva más riesgo porque no está consolidada y aún no se ha desarrollado. Pero también puedes ver más potencial de ganancias. Mucha gente en Wall Street define el crecimiento, pero en este video, al hablar de crecimiento, hablo de invertir en empresas que buscan un rápido crecimiento en sus acciones, y lo dividiré en 3 partes: empresas tecnológicas, empresas de crecimiento y empresas de nicho. Y empresas más de nicho. Veamos algunos ETFs. No es una recomendación, solo ejemplos para que piensen como inversores. Existe un ETF llamado QQQ que invierte y te da exposición al Nasdaq. El Nasdaq es un grupo de las 100 acciones más grandes que no son financieras, lo que significa que la mayoría de las empresas en el Nasdaq son tecnológicas. Si buscas exposición al sector tecnológico, muchos dirán que el QQQ es un ETF que cubre ampliamente esa área. Y sabemos que, por lo general, las tecnológicas se enfocan en crecer porque siempre buscan innovar. Quizás algunos piensen, Jaspreet, eso no es exactamente crecimiento. ¿Qué pasa si quiero invertir solo en empresas de crecimiento? Existen fondos especializados en ello. Por ejemplo, BOOG. Por ejemplo, IWF. El BOOG es un ETF creado por Vanguard que ofrece exposición a acciones de crecimiento, mientras que el IWF es un ETF creado por iShares, que también da exposición a acciones de crecimiento. ¿Qué es una acción de crecimiento? Empresas pequeñas enfocadas en crecer, sin buscar grandes beneficios ni dividendos. Se enfocan en aumentar el precio de sus acciones, más riesgo, más retorno potencial. O podemos ser un poco más específicos y buscar una industria que creas que tendrá mucho más crecimiento y potencial. Aquí tienes algunos ejemplos. BGT es un ETF creado por Vanguard, que se especializa en dar exposición a empresas de TI, acciones de TI. Si crees que el sector de TI va a explotar, esto es algo a considerar. U otros ETFs relacionados. QTUM es un ETF que da exposición a la computación cuántica. Se cree que es la siguiente tecnología después de la IA.
Se trata de la idea de crear chips que sean infinitamente más potentes que los chips que tenemos actualmente. Hay muchas empresas innovando en cuántica, pero los chips y la computación cuántica aún no son accesibles. Si es algo en lo que crees para el futuro, es algo que podrías considerar, pero nuevamente no sabemos hacia dónde irá. Mayor riesgo, mayor retorno potencial. Y tenemos IQ, que como adivinarás por el nombre, es un ETF de inteligencia artificial. Ha habido un gran auge en la IA. Unos dicen que es una burbuja a punto de estallar, otros que apenas empieza. Si tienes una mentalidad a largo plazo, quieres ser inversor y crees que veremos mucho más crecimiento, tienes oportunidades de invertir en ese nicho mediante ETFs. Mi objetivo no es decirte en qué invertir. Quiero que pienses como inversor y veas las oportunidades. Así tomarás las decisiones correctas para ti, tu familia y tu comunidad. Si buscas qué negocio empezar en esta economía, en este video mostraré 5 ideas para este fin de semana, incluso sin mucho dinero. Aquí está el punto. Cada generación vive un cambio económico que crea oportunidades. En el siglo XIX fueron los ferrocarriles. Fue la primera vez que la gente pudo moverse fácilmente por el mundo.